Y a esta hora se encuentra ya con nosotros el doctor Tarquino Orellana. Él fue procurador síndico del municipio de Cuenca, fue también concejal de este cantón, estuvo al frente del Tribunal Constitucional, entre otros cargos públicos. Doctor Orellana, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Pues sería interesante iniciar este diálogo con las primeras lecturas que tiene usted de cómo está asumiendo Daniel Noboa la presidencia de la República, muy poquitos días ya de posesionarse como presidente electo. Este día viernes se posesiona ya la Asamblea Nacional y esto motivó a que se adelante la posesión del primer mandatario para el día 23 de este mes. Hizo un viaje a Estados Unidos, también a Europa, y los nombres de quienes lo acompañarán o conformarán el gabinete ministerial se nos ha ido dando a cuentagotas. Coméntenos cuáles son sus lecturas. Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias. Creo que hay algunas posibilidades de alguna manera de comprender lo que le está pasando al gobierno. La primera es esta circunstancia concreta de que realmente el presidente nos da poca información. Eso puede entenderse como una especie de recato, de precaución, también de alguna manera cuidar las decisiones, medirlas políticamente, generar esta expectativa que se mantiene y que creo que hasta el momento de todas maneras le viene dando resultado porque todavía no hay una visión concreta de la decisión política del gobierno, tal vez un perfil muy sobresaliente, la juventud de casi todos los escogidos para los mandos en los distintos ministerios, no hay nada claro al respecto de fusiones ministeriales, de creación de otros ministerios, nada de la estructura orgánica se ha hecho mención. Tal vez lo más sobresaliente es las relaciones también a nivel parlamentario, los acuerdos a los que está llegando, en donde parecería ya darse una decisión de acuerdo, de una especie de acomodo del gobierno con las fuerzas mayoritarias del Congreso anterior tradicional, en donde el presidente parecería estar eligiendo esta línea problemática, incómoda sin duda alguna, de mucha precaución política en la relación con el Partido Social Cristiano y el Correato, en donde parecería ser que esta decisión hacia la gobernabilidad, como que quiere evitarse conflictos, quiere pasar un año sin, sin esta presión y este chantaje de estas agrupaciones políticas y casi se coloca en su regazo, hasta podríamos decir que el presidente prefiere acurrucarse o acomodarse a la sombra de estos grupos de mayor poder y de alguna manera seguramente llegar a acuerdos con ellos que no están todavía explícitos. Creo que ese es el tema más sobresaliente. Ahora, doctor Orellana, precisamente hay sectores que de alguna manera han aplaudido estos acuerdos con con las bancadas tanto de la Revolución Ciudadana como del Partido Social Cristiano, a las que además se están sumando otros asambleístas de otros sectores, entre ellos los de Suma, que acaban de romper su alianza con Actuemos, que acompañó a Otto Sonnenhosner para la presidencia de la República. Ha roto esta alianza que se empezaba a hablar hace algunos meses, hace algunos días realmente, luego del proceso electoral, y se ha sumado más bien a esta alianza de mayoría. Pero un poco nos preguntamos, otros sectores que dice, bueno, gobernabilidad, pero ¿a costa de qué? Uno de los primeros temas que se puso sobre la mesa fue el juicio político a la fiscal general Diana Salazar, y no olvidemos que eso motivó una serie de impases entre el expresidente de la República, Rafael Correa, y el mismo Henry Kronfle. De su lado, ADN, el presidente Noboa ha dicho que no se sumaría a una posibilidad de esta naturaleza. Sin embargo, esto al parecer se mostraba que iba a provocar que esta alianza se caiga, pero vemos que no fue así. Daniel Noboa retornó al país, se retomaron los diálogos, y aunque aparentemente el tema de el juicio a Diana Salazar quedaría fuera,
no conocemos todavía qué más podría estar detrás de este acuerdo. Por ahí se ha manifestado que estaría la no posesión del nuevo Contralor General del Estado. Juan Falcón Puig ha puesto ya una acción para que no se dé la posesión del nuevo Contralor, y otros temas que podrían estar ahí más allá de alcanzar comisiones o la vicepresidencia, en este caso de la Asamblea Nacional. Sí, yo creo que los acuerdos son necesarios, los diálogos son obligatorios, la democracia es siempre deliberación y acuerdo, pero es evidente que aquí no está claro ningún programa, ningún proyecto, ninguna situación concreta que pueda explicitarse a la ciudadanía como una decisión común en donde quien ponga el programa, quien ponga el guión, digamos así, quien marque la línea sea el presidente. Parecería ser ciertamente que el presidente no es el que pone el guión, no es el que pone la línea, no es el que decide el programa y le pone a la asamblea los retos. Es más bien la asamblea con sus mayorías la que de alguna manera le condiciona, y le condiciona en cosas que evidentemente para todos son claras y que tienen que ver con las líneas de impunidad, de control del aparato del Estado, de este modelo que se implantó desde el Correato, en donde la política se superpone al Estado, en donde las propias leyes son apenas instrumentales de un poder que está por encima del propio Estado. Creo que esa lógica es la lógica que está desgraciadamente perdurando. Me parece a mí que el presidente está dando muestras precisas y claras, cada vez más evidentes, de que no es una persona que está a la altura de las circunstancias, que tampoco tiene la fortaleza para tomar un camino en donde él coloque las líneas rojas, como se ha acostumbrado a decir en estos días, y que ponga más allá de las líneas rojas las líneas obligatorias o los senderos que son necesarios en el país y que tienen que ver sin duda alguna con seguridad, con empleo, que tienen que ver con decisiones obligatorias respecto de los subsidios, con decisiones obligatorias respecto al régimen laboral, con decisiones obligatorias respecto de la administración de la deuda externa, respecto de las concesiones telefónicas, respecto de los temas hidroeléctricos, que creo que ahí hay temas supremamente importantes, superlativos para un diálogo obligatorio de Ahora, doctor conciliación de Orellana, trabajo y de... quizás nos preguntamos si es que efectivamente el tiempo que van a tener tanto ejecutivo como legislativo, 1 año y medio, va a ser suficiente para al menos dejar sentadas las bases para el gobierno del año 2025 para avanzar en estos temas que usted nos acaba de enlistar, y quizás uno de los más preocupantes, el tema de inseguridad por todo lo que estamos viviendo, pero además la crisis económica. Daniel Noboa está ya, antes de asumir el poder, enfrentando una serie de conflictos respecto de cómo va a concluir este año, con una gran cantidad de deudas y la imposibilidad muy probablemente de pagar incluso los salarios al sector público, o los décimos, que es la expectativa y lo que se ha dicho. Es más, ha hablado él en el extranjero ante los organismos multilaterales de la necesidad de un crédito puente que le permite efectivamente salir este año, pero además trabajar en la reelección. El margen de maniobra que tenga el presidente, independientemente de la línea política, es sin duda estrecho. El margen de maniobra no tiene que ver tanto con el tiempo cuanto con los recursos económicos de los cuales dispone el gobierno. Y el margen de maniobra efectivo de una decisión política de cambio en el país tiene que ver con el orden institucional. Y esa decisión política de cambio en el orden institucional tiene que ver básicamente con el Consejo de Participación Ciudadana, con la Administración de Justicia, con la Contraloría General del Estado, con la confianza que la ciudadanía debe tener en sus instituciones, y la necesidad obligatoria de legitimar un Estado que ha sido, digamos así, horadado, agredido, y que está siendo permanentemente invadido por el narcotráfico y por la delincuencia. Creo que la corrupción política, desde luego que están aliados. Me parece a mí que ahí están las líneas obligatorias de trabajo, las que son necesarias, las que pueden hacerse en un año, las que deben hacerse en un año, y yo tendría la impresión que el señor presidente no está tomando una decisión en esa línea. Creo que en los pocos
siguientes meses, en los 3 primeros meses, sabremos ya definitivamente si el presidente está decidido a un cambio institucional por esta senda de legitimación del Estado en su verdadera confianza que la ciudadanía necesita, o en los acuerdos tradicionales de reparto del poder, que es lo que nos daría la impresión que está ocurriendo. Claro, porque quizás una de las preguntas es, no se va por el juicio a la fiscal general de la Nación, pero está el tema de la Contraloría General del Estado, con lo que acabamos de manifestar, esta posibilidad de que quien resultó elegido por esta comisión, porque obtuvo el mayor puntaje, no logre ser posesionado, pero además del Consejo de Participación Ciudadana al que usted manifestó, quizás por ahí se hablaba de cambios al interior del Consejo de Participación Ciudadana, por ejemplo, que el consejero Guarderas, que está ahorita interponiendo acciones en contra de Pavel Muñoz, sea uno de los nombres que podría estar en juego dentro del Consejo de Participación Ciudadana. Estamos además próximos a elegir nuevos jueces de la Corte Nacional, y eso implicaría además un fortalecimiento del Consejo de la Judicatura con Wilman Terán a la cabeza. Es decir, ya con estas instituciones, quizás ya lo que pase con la fiscal no sería tan importante. Yo creo que las cosas van delineándose de alguna manera con cierta claridad en la orientación que tiene. Lo que está haciendo el señor Wilman Terán es evidente en términos de reconformar la Corte Nacional de Justicia con personas aliadas o de confianza y que sean susceptibles de ser manipuladas desde ese propio Consejo, con un lineamiento político obligatorio, el ataque a Guarderas en el Consejo de Participación Ciudadana, el hecho de que nadie hace mención al Consejo Nacional Electoral y los acuerdos, los viajes a Bélgica de la señora presidenta Tamaí. Creo que ahí hay varios temas que van marcando una ruta, que van marcando una línea, que van poniendo unos elementos que van marcando de verde, por decirlo así, las distintas actuaciones políticas, y en donde evidentemente creo que esta decisión del poder en el Ecuador sigue siendo en esta disyuntiva del correato o de una línea alternativa. Y me parece a mí que el gobierno del señor Noboa todavía no decide una línea propia. Ahora, en todo este contexto que estaremos viendo el día viernes, las cosas están dadas, aunque se ha dicho que en política nada está dicho hasta que no se dé mismo. Vamos a tener a Henry Kronfle como presidente, a Viviana Veloz en una de las vicepresidencias, y me parece que una asambleísta de ADN estaría en la segunda vicepresidencia, si es que no me equivoco, no sé si es que exactamente en ese orden, pero prácticamente podemos creer que las cosas están ya dadas de esta manera, y que uno de los principales objetivos de Daniel Noboa hasta cerrar este año será aprobar una nueva reforma tributaria. ¿Pasaría por ahí? No sé, creo que el tema tributario seguramente es importante, pero de lo que estamos escuchando y de los temas que se vienen ya definiendo y decidiendo, el premio a doña Viviana Feroz para que ella sea, después de haber sido la protagonista de la muerte cruzada y de la obligación de renuncia de Guillermo Lazo, parecería ser que el reconocimiento es más o menos obvio y el trofeo está dado. Y bueno, y Pierina Correa en la Comisión de Fiscalización. Y doña Pierina en la Comisión de Fiscalización para anular a Fernando Villavicencio en la propia historia de lo que ha significado y de lo que significó esa comisión en la última historia parlamentaria. Creo que ahí hay suficientes elementos, datos que no hay que ser suspicaces ni tener mayores capacidades de análisis para darnos cuenta por dónde es el camino. La pregunta que sigue pendiente es si es que hay la posibilidad efectiva de hacer gobierno en este país fuera del correato. Y creo que es una pregunta que el propio correato se hace a sí misma, si es posible cambiar una línea de la que ya está definida, en donde el tema principal es la persona, Rafael Correa, las personas que han huido de la justicia, los prófugos, o hay algún programa, un proyecto para el país. Y yo tendría la impresión que efectivamente el correato no ha sido capaz de tener una mínima visión crítica de sí mismo, no es capaz todavía de formular
una línea para el país más allá de los intereses particulares absolutamente mezquinos y de decisión única de sus propias personas involucradas en temas de corrupción. Y desde luego las otras fuerzas políticas tampoco han logrado ni tienen propuestas efectivas de decisiones firmes. Estamos también jugando, en este año comenzamos a jugar a elecciones, apenas comienza este periodo transitorio que también, obviamente, después de la experiencia de la muerte cruzada, debería motivarnos a una reforma constitucional obligatoria. Además, no ha dejado de llamar la atención que antes de posesionarse, el gabinete de Daniel Noboa empieza ya a desgranarse. Carminiani ha dicho que no va a asumir la Secretaría de Comunicación, al parecer era uno de los cargos fijos de ahí. Se ha propuesto otro nombre, pero también pasa una situación similar en la Asamblea Nacional de cómo los movimientos se han venido desgranando, qué ha pasado con Construye, con la misma Revolución Ciudadana y con la salida de Ferdinand Álvarez por otro tipo de problemas en relación a quién sería actualmente su pareja y lo que habría ocurrido con el ex vicepresidente de la República, Jorge Glass Espinel. Pero vemos que las alianzas que estaban ya marcándose, los espacios que estaban ya construyéndose antes ni siquiera de llegar a posesionarse, ya están siendo dados de baja. Bueno, es cierto que la salida de Guillermo Lasso provoca un poco de pena por él, en términos del país, de lo que hemos sentido, y esta sensación casi del ridículo que ha hecho el gobierno al terminar su actividad, y el gobierno que se inaugura tampoco nos da mayores esperanzas, pero creo que es obligatorio de todas maneras ser exigentes, pero que es indispensable que nos pongamos en el orden local, en el orden a los temas que necesitamos en la región y en el país, hacer propuestas decisivas de temas que tengan impacto económico, que tengan impacto social, que tengan futuro. Creo que debemos, de todas maneras, a pesar de que, como dice el dicho, hay que arar con los bueyes que tenemos, hagamos que estos bueyes por lo menos transiten por senderos que resulten importantes. Ahora, doctor Orellana, quizás para ir cerrando ya este diálogo, respecto de la vicepresidenta electa, Verónica Abad, ella tiene al parecer su propia agenda. Acaba de divulgarse una reunión con Abascal, el líder de la ultraderecha allá en España. ¿Qué opiniones le merece a usted, al parecer, estas agendas completamente independientes entre la vicepresidenta y el presidente Daniel Noboa? Yo creo que el caso de doña Verónica va desde esa caricatura que uno se pregunta cómo ocurrió esto, cómo llegó allá, cómo es que esta señora, en el momento más impensado, está colocada en la vicepresidencia, un presidente que evidentemente le ha puesto en el África para no tenerle cerca, y que ella por su propia cuenta se ha dirigido a España y que seguramente se irá a Argentina y que buscará algunas acciones de notoriedad. Creo que va a ser el personaje más importante de los memes en el primer periodo del presidente Noboa. Creo que para eso está, desgraciadamente, ella misma se ha colocado en ese lugar y es la primera pena y la primera decisión que el presidente Noboa ha tenido que tomar respecto de su vicepresidenta. Bien, doctor Orellana, queremos agradecerle por haber compartido este diálogo la noche de hoy. Muy buena, muchas gracias. Ha sido el doctor Tarquino Orellana, son las 19:53. Existe algo mejor que el Black Friday y son los precios turquesa de Graiman. En noviembre encuentra productos para construir y renovar con los mejores precios turquesa del año. Cerámica, porcelanato, griferías, sanitarios y más a precios increíbles. Visita Graiman Store y outlets a nivel nacional y no te